lo alto estás, en mi corazón viniste a habitar. Te adoro a ti, Señor. El eterno Rey. Querida familia, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien, que el Señor les esté bendiciendo y sustentando en este nuevo día y bueno, a lo largo de esta jornada de consagración del mes de octubre que hoy estamos finalizando. Les reitero que hoy tenemos también nuestra casa abierta de oración. Si por alguna razón usted todavía no se ha sumado a este tiempo, puede acercarse al distrito, usted con su familia, para tener un tiempo de oración allí en el oratorio. Y bueno, hoy es nuestro tercer día y vamos a estar hoy finalizando este tema que hemos venido desarrollando desde el día martes, que hemos denominado cruce de camino, recordando aquel encuentro sobrenatural que tiene Saulo de Tarso con Jesús ahí en el camino de Damasco. Decíamos que este hombre estaba recorriendo un camino, el camino que a él le pareció mejor, el camino que según su criterio era el indicado. Y recorriendo ese camino, el camino de su propia opinión, cuenta el relato de la Biblia, del libro de los Hechos, que el Señor sale a su encuentro para traer luz del cielo, para redireccionarlo, para reorientarlo. Y entendíamos que aún cuando nosotros recorremos nuestros propios caminos, los caminos que en nuestra opinión son derechos, son los correctos, son los indicados, Dios también viene a nuestro encuentro para exhortarnos, para corregirnos, para redireccionarnos por su camino, por su camino. Pero decíamos también que frente a la verdad de Dios hay diversas reacciones. Hay personas que cuando son alcanzadas por Dios, por la verdad de Dios, simplemente doblegan su voluntad, doblegan su orgullo, sus razones y fácilmente se dejan dirigir por Dios. Mientras que hay otros que se obstinan en sus argumentos, que se aferran a sus propias ideas y que definitivamente no dan su brazo a torcer. El mismo Saulo dice, yo no fui rebelde a esta visión, yo no fui rebelde a lo que Dios me estaba diciendo, yo no fui porfiado, testarudo, yo me dejé dirigir por Dios. ¿Cuál es nuestra reacción? Nosotros podemos tomar caminos equivocados, eso nos puede pasar. Y enfrascarnos en hábitos, en costumbres, en creencias, en comportamientos, en conductas, en actitudes que definitivamente no nos conducen a nada bueno. Eso nos puede pasar, pero definitivamente lo que no nos puede pasar es que Dios venga a nuestro encuentro y envíe su palabra y su verdad, la luz de su palabra, y nosotros insistamos en los mismos caminos que nos conducen hacia nuestra propia destrucción. Saulo dice, yo no fui rebelde. Cuando esa luz del cielo me rodeó, yo me dejé dirigir. Decíamos ayer que Saulo expresó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debería ser nuestra oración todo el tiempo, en cada lugar, en cada escenario de nuestra vida, en cada decisión, en cada proyecto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, en esta conversión de Saulo hay un personaje muy particular, un hombre de gran testimonio, un hombre que tenía una muy buena reputación en aquel momento, y es un señor llamado Ananías, un hombre que fue enviado por Dios para sellar con broche de oro esa conversión de Saulo, para llevarle un mensaje de aliento, de esperanza a Saulo. Y Ananías le dice algo muy concreto y muy profundo al mismo tiempo a Saulo cuando lo encuentra y ora por él y le impone las manos. El mensaje de Ananías
tiene mucho contenido y es lo que vamos a ver precisamente en esta mañana. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 14, lo siguiente: esto fue lo que Ananías le dijo a Saulo luego de ese encuentro que Saulo tuvo con Jesús. Y él le dijo, Ananías, a Saulo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Saulo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Y te ha escogido con un propósito muy bien definido. Te ha escogido con un fin en mente, que nosotros podríamos resumir básicamente en tres aspectos, de acuerdo a lo que dice Hechos 22, 14. El Dios de nuestros padres le dice a Ananías a Saulo: te escogió primero para que le conozcas y conozcas su voluntad. Segundo, para que lo mires. Y tercero, para que escuches su voz. ¿Y saben qué es lo bonito de todo esto? Que esto tiene una aplicación también para nuestra vida. Así como Dios escogió a Saulo, también nos ha escogido a nosotros. Y nos ha escogido para el mismo fin. Nos ha escogido con el mismo propósito, para que le conozcamos, para que le miremos y para que le escuchemos. Cuando la Biblia dice que Dios escoge a alguien, significa que Dios lo toma en su mano. Y una vez Dios toma una vida en su mano, no hay nada ni nadie que la pueda arrebatar de allí. Dios nos ha escogido, nos ha tomado en su mano y lo ha hecho para que le conozcamos, para que le miremos y para que escuchemos su voz. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de esos tres aspectos que Ananías le dice a Saulo. En primer lugar, le dice este hombre: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios nos escoge, es decir, Dios nos toma en su mano. Dios nos toma en su mano para que le conozcamos a Él y para que conozcamos también su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y esta, querida familia, es la mayor riqueza a la cual puede aspirar un ser humano: el conocer a Dios, el conocer su voluntad. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, escribe el profeta, que sea de conocerme y entenderme. ¿Cuál es la mayor riqueza del ser humano? Conocer a Dios, conocer su voluntad. Y para eso Dios escogió a Saulo. Y para eso Dios nos ha escogido también a nosotros. Y saben una cosa, el conocer a Dios va mucho más allá de la información que podamos tener de Él. El conocer a Dios va más allá de los conceptos, incluso de los rituales. El conocer a Dios es la posibilidad de desarrollar una relación íntima y cercana con Él. El conocer a Dios es el regalo de caminar con Él y descubrir quién es y descubrir cuáles son sus planes para nuestra vida. Lamentablemente muchas personas no van más allá de la religiosidad y se conforman o se resignan con tener una relación fría y parca con Dios, infructuosa con Dios, una relación que no tiene mayores repercusiones en sus vidas. Aquella persona que conoce a Dios es transformada por ese conocimiento que tiene de Él. ¿Saben por qué? Porque cuando conocemos a Dios, esto cambia la manera como le vemos a Él, cómo nos vemos a nosotros mismos.
cómo afrontamos la vida, el conocimiento de Dios, que no es información, que no es religiosidad, que no son rituales. Ese conocimiento nos transforma de una manera muy profunda. Esto cambia nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Así le ocurrió a Abraham, por ejemplo, a este hombre que era denominado el amigo de Dios. Abraham conoció a Dios, desarrolló una relación íntima con Dios, cercana, de confianza con Dios. Recuerden ustedes cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac. ¿Por qué Abraham lo hace con tanta naturalidad, con tanta certeza, con tanta convicción? ¿Saben por qué? Indudablemente porque Abraham conocía a Dios, porque Abraham sabía con quién estaba tratando. No había ni un ápice de desconfianza, porque eran amigos, porque Abraham lo conocía muy bien, sabía a qué atenerse con Dios. Y este no era un conocimiento de letra, esto no era algo que le habían contado, era un conocimiento cercano. Y lo mismo ocurría con David, el hombre conforme al corazón de Dios. Hombres que caminaron con él, que lo conocieron muy bien, que sabían cómo era el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y quiero que nos preguntemos algo en esta mañana. ¿Cómo podríamos nosotros amar a alguien y confiar en alguien si primero no lo conocemos? Esto es algo sencillamente imposible, improbable. Yo no puedo llegar a amar a Dios, llegar a confiar en Dios si yo primero no le conozco. Pero la noticia extraordinaria a la cual estamos haciendo referencia en este primer punto es que Dios nos escogió, nos tomó en sus manos para eso, con ese fin, con el objetivo de que ustedes y yo lo conozcamos a Él y conozcamos también su voluntad. Cuando yo conozco a Dios, el caminar con Él, el obedecerle a Él, ya no es una carga, es un deleite. Dios nos escogió, en primer lugar, para que le conociéramos. Él no quiere permanecer oculto entre las sombras como un enigma. Dios se revela, se manifiesta y con ese objetivo nos ha escogido, así como Ananías se lo dijo a Saulo allí en Damasco. Pero además, en segundo lugar, Dios también nos ha escogido para que miremos al justo, decía Hechos 22:14, para que le miremos a Él. Dios nos escoge en segundo lugar para que le veamos, es decir, para que ustedes y yo seamos conscientes de su presencia en todo momento, en toda circunstancia, para que nos sostengamos en medio de las tribulaciones, de las persecuciones, de las aflicciones, mirándolo a Él, mirando al Altísimo, al consumador de nuestra fe, al autor de nuestra fe. Saben que una de las grandes frustraciones que puede experimentar un creyente es cuando en medio de sus caminos, de su vida, deja de percibir a Dios, deja de mirar a Dios. La carga más difícil de sobrellevar no es precisamente el dolor, no es precisamente el sentimiento de derrota, de fracaso, sino el sentimiento de abandono. El no saber dónde está Él, el no poder mirarlo, el perderlo de vista, eso termina marchitando, machacando la fe de un creyente. Pero miren lo que Ananías le decía a Saulo: Dios te escogió para que lo mires a Él, para que no lo pierdas de vista, para que sepas dónde encontrarlo en cada momento y en cada circunstancia. Recuerden ustedes aquello que ocurrió con un par de seguidores de Jesús. Dice que ellos iban también allí por un camino
Y ellos habían recibido la noticia de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Pero Jesús ya había resucitado y ellos no lo sabían. Y cuenta la historia del Evangelio que Jesús comenzó a caminar al lado de ellos y a hablar con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, estaban cerrados. La tristeza los había consumido, la desesperanza, la incertidumbre. Eran incapaces de mirarlo, de saber que Él estaba allí con ellos, de percibirlo. Y cuenta también la Biblia que el Señor tuvo que comenzar a abrir el corazón y los ojos de sus seguidores para que ellos entonces pudieran entender que era Él el que estaba caminando con ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de mirar al Señor, de percibir al Señor? ¿Cuántas veces las aflicciones de la vida han terminado cegando nuestra mirada, cegando nuestros ojos? Todo puede fallar a nuestro alrededor, pero cuando le miramos a Él, entonces nuestra alma vuelve a reverdecer. Dios nos escogió para que le conozcamos a Él, para que conozcamos su voluntad, pero también nos escogió para que le miremos, para que no lo perdamos de vista y para que de esa manera vayamos avanzando en la vida, mirando al invisible, mirando al autor y al consumador de nuestra fe, para que nuestro ánimo no se marchite, no se canse, para que no desmayemos ni desfallezcamos en la carrera. Ananías le dijo: Saulo, Dios te escogió para que mires al justo, para que le mires a Él en todo momento. Y finalmente, en tercer lugar, Ananías le dice a Saulo: Saulo, Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te escogió para que oigas la voz de su boca, para que escuches su palabra. Y entonces entendemos que Dios nos escoge para que podamos oírlo. Dios nos escoge para que podamos escucharlo. ¿Y saben algo? Dios nos capacita también para ello y abre nuestros oídos para que esto ocurra, para que esto suceda. Porque el poder oír a Dios no es algo de todo el mundo, no es algo de todas las personas. Dios nos escoge y nos toma en su mano y adivinen qué hace: destapa nuestros oídos, los abre para que podamos escucharlo. A partir de ese momento, Saulo ya no sería dirigido por su propio parecer, por su propio criterio, por sus impulsos, por sus emociones, por las voces de otros. A partir de ese momento se estaba dando un cambio radical en la vida de este hombre, porque a partir de allí Saulo comenzaría a ser dirigido por la voz de Dios. Dios nos escogió para que le escuchemos y para que su voz marque un rumbo para nuestra vida, para que ya no seamos dirigidos por los impulsos, por las emociones, por los arranques de nuestros sentimientos, sino por la voz del Señor, que nos va conduciendo como el pastor lo hace con sus ovejas. Y esto es algo que tiene que ocurrir en la vida de todo creyente, y Dios nos escoge para que esto ocurra. El Salmo 46 dice: has abierto mis oídos a tu voz. Has abierto mis oídos. Y este es un asunto crucial también para el cual Dios nos escoge. ¿Saben por qué? Porque el escuchar la voz de Dios se traduce en dirección para nuestra vida, pero también en bendición. Dice Deuteronomio: acontecerá cuando oyeres la voz, atentamente la voz del Señor, que entonces todas estas bendiciones te van a alcanzar. Claro, el escuchar la voz de Dios es dirección para mi vida, pero también provisión, dirección para mí, para los míos. Ahora, el término oír que encontramos en la Biblia
no significa únicamente percibir un sonido, no significa escuchar a secas. El término oír tiene que ver con una disposición real del corazón a obedecer, a dejarse dirigir por Dios. ¿Para qué nos escoge Dios? Es la pregunta. ¿Para qué sale a nuestro encuentro? ¿Para qué nos toma en su mano? ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? Bueno, hoy estamos mirando 3 puntos esenciales muy importantes. Dios nos escoge y nos toma en su mano para que le conozcamos a Él y para que conozcamos su voluntad. Y esta es la mayor riqueza a la cual un ser humano puede aspirar. Dios nos escoge para mirarlo, para que podamos verlo en cada circunstancia, en cada momento, para que no lo perdamos de vista. Y Dios nos escoge para que escuchemos su palabra, para que oigamos la voz de su boca y para que a través de su palabra seamos dirigidos y encontremos también bendición. Miren, ya para ir finalizando con esta jornada de consagración, cada camino que nosotros elegimos nos conduce a un destino. Eso es algo aparentemente lógico, ¿no? Pero vale la pena aclararlo. Cada camino que elegimos nos lleva a un destino. Ese camino que estaba recorriendo Saulo, que era el camino correcto según su propio criterio, según su propio parecer, ese camino le estaba llevando a la autodestrucción. Allí en ese camino, Saulo estaba dando golpes contra el aguijón, lastimándose a sí mismo y lastimando también, haciendo daño a otros. Pero miren ustedes que en este nuevo camino que se abrió para él, el destino era completamente distinto. En el camino de Saulo, él estaba dirigiéndose hacia su destrucción, hacia su ruina. En este nuevo camino que Dios abrió para él, él se estaba conduciendo a conocer a Dios, a mirar a Dios, a escuchar a Dios. Es interesante ver que este hombre que en principio había sido un instrumento de muerte, ahora en las manos de Dios, escogido por Dios, era un instrumento de vida. Qué interesante eso. Un instrumento de muerte, Saulo, que se convierte en un instrumento de vida, Pablo. ¿Es eso lo que Dios se propone hacer? Y por eso nos toma en sus manos, por eso nos escoge, por eso nos permite conocerlo, mirarlo, escucharlo. Y quiero finalizar para que oremos leyendo lo que dice Hechos 22:15. Algo de lo que Ananías también le dijo a Saulo. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Le dice Ananías a Saulo, Dios te escogió, el Dios de nuestros padres te escogió para esos 3 propósitos que ya mencionamos. Y dice, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Cuando Dios toma nuestra vida y sale a nuestro encuentro y nos rodea con la luz de su palabra y nos redirecciona y nos toma en su mano y nos escoge para conocerlo, para mirarlo, para escucharlo, no lo hace únicamente pensando en nosotros. No lo hace con propósitos egoístas, concentrados únicamente en nuestra vida. Dios lo hace también para que nosotros podamos ser testigos de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Para que podamos también convertirnos en instrumentos de vida para otros. Para que podamos llevar estas buenas noticias a otras personas, esta luz a otras personas que tal vez están recorriendo caminos que los conducen a su propia destrucción. Saulo, Dios te escogió a ti y te trasladó de un camino a otro camino, pero lo ha hecho para que tú también seas un instrumento y para que seas testigo de todo lo que has oído y de todo lo que has visto.
Dios también nos escogió para eso, para que seamos testigos de la obra que Él ha hecho en nuestra vida, para que demos testimonio del Dios que hemos conocido, del Dios que hemos visto y del Dios que hemos escuchado. Y pensando entonces en todo esto, quiero invitarles a que finalicemos esta jornada haciendo una oración a Dios en esta mañana. Padre bueno, hoy venimos delante de ti, llenos de tu palabra, llenos de todo esto que has hablado a nuestro corazón a lo largo de estos 3 días. Nos has salido al encuentro también, Señor, y es probable que nos hayas encontrado recorriendo nuestros propios caminos, haciendo las cosas a nuestra manera, recorriendo los caminos que, según nuestra propia opinión, son los indicados. Pero has venido para traer luz, Señor, para redireccionarnos, y nosotros también te hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que hagamos? En cada momento de nuestra vida, en cada escenario donde estamos, en cada responsabilidad que tenemos, hoy, una vez más, te decimos qué quieres que hagamos. Y hoy nos recuerdas, Señor, para qué nos has tomado en tu mano, para qué nos has escogido. Nos has escogido para que te conozcamos y para que conozcamos tu voluntad. Y esta es la mayor riqueza de un ser humano. No es la fuerza, no es la sabiduría, no es la riqueza, es el conocerte y el entenderte, Señor. Por eso hoy te pedimos, permítenos caminar contigo como caminó Abraham, como caminó David, como caminó Enoc, Noé. Desarrollar una relación íntima, cercana contigo, donde podamos conocerte de verdad más allá de los conceptos de la letra, y donde podamos descubrir tu corazón y tus pensamientos para con nosotros. Y asimismo, Señor, hoy recordamos que nos escogiste para mirar al justo, para mirarte a ti, Señor, en medio de cada situación, de cada circunstancia, de cada problema, de cada desafío. Y es cierto que muchas veces te has escondido de nuestra vista, Señor, por nuestra propia tristeza, por nuestra desesperanza, porque estando allí no hemos podido verte. Pero hoy te pedimos una vez más que abras nuestros ojos, que quites el velo de nuestros ojos, para que podamos ver al justo, al Altísimo, al autor y al consumador de nuestra fe cada día. Y hoy recordamos también que nos has escogido para escucharte y has abierto nuestros oídos, como decía el salmista. Qué importante es, Señor, ese momento donde dejamos de ser dirigidos por los impulsos, por las emociones, donde dejamos de ser dirigidos por nuestra propia opinión y comenzamos a escucharte y a ir en la dirección que tú nos vas marcando, porque esto representa bendición para nosotros, Señor. Y hoy yo te hago una oración por cada una de las vidas que se conectan con nosotros, y yo te ruego, te pido que les permitas conocerte, a ti y a tu voluntad, que les permitas mirarte, Señor, en este mes de octubre y en lo que resta de este año, y que abras sus oídos y les permitas escuchar tu voz. Pues desde aquí yo les bendigo a ellos, a sus familias, a sus proyectos, a sus negocios. Y yo te pido que tu bendición represente para ellos salud, bienestar, paz en el corazón, restauración, pero que ante todo tu bendición represente para ellos el que ellos te puedan conocer y caminar contigo cada día, mirándote y escuchándote, siendo amigos tuyos, Señor, estando muy cerca de ti, en comunión contigo, Padre. Hoy desde aquí bendigo, Señor, lo que ellos son, lo que ellos hacen, lo que tienen, y te ruego que los guardes y les des un corazón para no apartarse de ti. Si por alguna razón el corazón de alguno de ellos, Señor, estaba apocado, desanimado, y yo te pido que lo vuelvas a encender, que les recuerdes que sus vidas están en tus manos, que tú los has escogido y los has tomado para ti, y que nadie los puede arrebatar de tu mano. Gracias por estos 3 días, Señor. Gracias por tu palabra y tu presencia, y gracias por lo que resta de este año.
el cual encomendamos a ti, Señor, dándote gracias porque siempre que escuchemos tu voz y seamos dirigidos por ti, encontraremos tu bendición y tu provisión. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, una vez más les recuerdo que tenemos hoy Casa Abierta de Oración. Ahí les esperamos. Un gran abrazo para todos y también nos vemos el próximo sábado en nuestra reunión familiar. Chao, chao. Que estén muy bien.